Ha dicho el presidente Santos por enésima vez que quienes no lo acompañamos en sus locuras, sus extravagancias, sus caprichos, sus tonterías de La Habana, somos amigos de la guerra. Aunque varias veces le hemos puesto de presente, los argumentos que ahora vamos a exponer nunca sobran. Nunca sobran para sacarlo a él y para sacarlo a cualquier despalomado compatriota que llegue tarde a estos debates. ¿Por qué no somos amigos de la guerra quienes estamos opuestos a que en las conversaciones de La Habana se les entregue el país a unos terroristas? Y ahí nos vamos enfocando por donde corresponde. Es que no estamos viviendo una guerra, ni esto que padece Colombia y que la ha padecido durante tantos años es algo que se asemeje a una guerra. Una guerra es un enfrentamiento entre ejércitos cuando cada uno representa una porción de pueblo, una nación. Por eso hay guerras internacionales, son las más conocidas, o también hay guerras civiles. En las guerras civiles hay un enfrentamiento entre bandos irreconciliables que conducen al país a una tragedia. La nuestra, la más digna de recordación solo para estos efectos, porque quisiéramos sepultarla para siempre en el olvido, en la guerra de los 1000 días. En la guerra de los 1000 días, medio país o casi medio país de liberales se oponían a medio país o a casi medio país de conservadores. Eso es una guerra civil. Ese es un enfrentamiento a muerte entre gente que representa una manera de ser, una manera de vivir, unos principios que consideren compatibles con otros principios, y por eso las gentes se van a la guerra en una guerra civil. En la guerra civil española, que era lo que había, un enfrentamiento brutal entre los grupos republicanos y los grupos nacionalistas, pero aquello era con ejércitos desplegados, con regiones que eran dominadas por los republicanos, regiones que eran dominadas por los nacionalistas, y eso costó 1 millón de muertos. Guerras de grupos enfrentados, con ideas distintas, con conceptos diferentes sobre lo que debe ser una nación. Hubo guerra civil en México, la hubo. Los enfrentamientos entre los herederos del porfiriato y unos revolucionarios que tenían también sus visos de terroristas, pero que representaban un sector importantísimo del pueblo, no cabe duda. Pancho Villa y Emiliano Zapata y Venustiano Carranza tenían significación representativa, valían alguna cosa desde ese punto de vista. En Colombia nos quiere decir, señor Juanpa, ¿cuáles son los grupos enfrentados? Que es que nos tenemos que reconciliar, ¿con quién? Con su hermano Enriquito tal vez, y con los 4 bandidos que hay en La Habana, y que usted tiene allá guardados como piezas de museo. ¿Qué es lo que esos hombres representan? ¿Una visión de la sociedad colombiana que está partida con otras visiones de la sociedad colombiana? No. Aquí estamos unidos en unos acuerdos fundamentales, en que esto tiene que ser una democracia, en que hay que respetar los derechos, que hay que respetar una autoridad establecida. Y eso lo dicen los que manejan las mayorías en el gobierno, usted que se las conquista a punta de mermelada, y quienes estamos en la oposición, pero estamos en pleno acuerdo sobre lo fundamental y no estamos en guerra, ni vamos a desplegar para eso ejércitos y Dios nos ampare el día que el país estuviera en un trance similar. Me quiere decir, don Juanpa, ¿a quién representa las FARC? ¿Cuál es el grupo social de Colombia que está de acuerdo con las FARC? ¿Qué es lo que ellos significan dentro de la sociedad colombiana que rompa esa unidad sobre lo fundamental, en unos principios democráticos, en unos principios de respeto al derecho que todos estamos dispuestos a acatar, de mejor grado unos que otros? ¿Qué es lo que representan las FARC? Pues no hay duda, ahí no hay guerra. Pero no solamente eso, es que la guerra es una ruptura entre concepciones distintas que representan una parte de la nación, sino que la guerra
supone el enfrentamiento entre ejércitos. Usted quiere llamar ejército a ese grupo de bandidos terroristas que le hacen daño a Colombia porque gozan, en este momento porque gozan de la inmunidad que usted les dio, y en otros momentos porque tenían a su favor la sorpresa, el ataque a mansalva, la capacidad infinita de ejercer cruelmente unas prácticas detestables para la humanidad entera. ¿Eso es un ejército? No creo que usted tenga tan pobre concepción sobre lo que un ejército es. Esos tipos se llaman ejército del pueblo. Ni son del pueblo, ni son ejército. Luego aquí, don Juanpa, no hay guerra. Usted le quiere poner punto final a una guerra que no existe. Y para hacerlo, tiene que empezar por inventarse la guerra. Y usted se la ha inventado. Estos bandidos, que no hacen guerra sino terrorismo, que es una cosa muy diferente. Estos bandidos estaban derrotados, estaban metidos en el monte, huían como unas liebres acobardadas detrás de un ejército que las perseguía sin clemencia. Y usted paró el ejército, usted lo desmoralizó, usted lo acabó, y usted se dedicó a proteger a esos bandidos, a proteger a esos terroristas, que ahora hacen lo que le da la gana en el país, y lo que les da la gana es mantener su sucio negocio del narcotráfico, su otro sucio negocio de destruir los ríos para robarse su oro, el negocio de la extorsión que está desplegado a los cuatro vientos y que está haciendo invivible la República. ¿Por una guerra? No, eso es delincuencia que se le escapó a usted de las manos de tanto protegerla desde el gobierno. Y eso es terrorismo en la medida en que esa delincuencia alcanza esos ribetes. Los de aquellos que por su espectacularidad y por su impacto ponen a la gente en una condición de alerta en que la vida se hace prácticamente imposible. Pero no nos diga que los actos de terrorismo son actos de guerra. Por eso tienen que salir sus amigos, como ese amiguito que tiene el fiscal general de la Nación, a decir cosas tan abyectas y tan idiotas como que el secuestro y la violación de niñas es un delito conexo con el delito de rebelión. ¿Cuáles rebeldes? ¿Y qué manera de aplicar su rebeldía? ¿Será que la siembra de minas antipersonas para destruir campesinos, para matarlos, y para hacer mejor lo que quieren hacer, que es utilizar el campo para sus negocios de narcotráfico, que eso es una guerra? La siembra de minas, si fuera contra otro ejército, está absolutamente proscrita del derecho internacional humanitario, del derecho de la guerra. Pero es que eso no es guerra, porque eso no es contra el ejército, eso es contra la población civil, eso es contra la gente. Lo mismo que el robo de las niñas, lo mismo que la extorsión, lo mismo que todas las conductas que tienen estos salvajes, lo mismo que la manera como destrozan los ríos, lo mismo que los ataques a los pueblos. ¿Eso es una guerra? Atacar un pueblo indefenso con cilindros bomba para matar 3 o 4 policías que medio lo custodiaban, ¿eso es un acto de guerra? ¿Usted llama a eso guerra? Y entonces, quienes precisamente protestamos contra todos esos actos de terrorismo, quienes con el presidente Álvaro Uribe Vélez a la cabeza estábamos en una gran campaña por acabar esos brotes de delincuencia que tenían que ser proscritos del territorio nacional, es a esos a quienes usted llama amigos de la guerra. Don Juanpa, su extravío conceptual es de una magnitud tal que lo que produce es angustia, además de repugnancia. No somos amigos de la guerra, lo que somos enemigos de los diálogos de La Habana. Somos, por supuesto, amigos de la paz que tenemos, y por eso somos enemigos de los delincuentes, de los mismos que asaltan una casa por la noche y amordazan a sus moradores y se les roban los televisores. Eso no nos gusta, pero eso no es una guerra. ¿Quién le dijo? No es una guerra el que unos bandidos lleguen a las puertas de los colegios a venderles a los niños su
mercancía maldita, sus drogas. ¿Y eso es una guerra? ¿Usted puede llamar a eso guerra? En absoluto. Eso es delincuencia, delincuencia de la peor, de la más abyecta. Y usted llama a eso guerra, porque supone que eso es rebelión. Los rebeldes son los que siembran coca, los que la producen, los que se la venden a los niños, los que la exportan a los Estados Unidos y se hacen con eso miserablemente ricos. ¿Eso es guerra? No, doctor Santos. No, querido Juanpa, no revise sus conceptos sobre la guerra y sobre la paz, porque aquí en Colombia, en mucho tiempo, no ha habido guerra. Llegó una hora en que precisamente por las facilidades que se les concedieron a las FARC, tuvieron una cosa que se parecía a un ejército. Eso desapareció hace mucho rato, cuando el presidente Uribe los destruyó, los acorraló, los puso a correr como unas sabandijas en la mitad de la selva. Aquí no hay ejércitos, aquí lo que hay son bandidos, aquí no hay actos de guerra, aquí lo que hay son actos despreciables de terrorismo. Aquí no hay una ideología que justifique o trate de justificar ese terrorismo. En absoluto. Aquí lo que hay son bandidos desarrollando un negocio para enriquecerse, el del narcotráfico, y ahí sí, negocios conexos, que bien les cayera la expresión. No se equivoque, ni aquí hay guerra, ni aquí hay ejércitos enfrentados, ni aquí hay actos de guerra. Aquí lo que hay es un terrorismo protegido por usted, y estamos en total desacuerdo de que usted le entregue el país a esos terroristas, a esos bandidos, a esos asesinos. A eso se contrae pues el punto, a que nosotros somos enemigos de la delincuencia y usted protege la delincuencia, y para protegerla llama a lo que esa delincuencia hace no por su nombre, que lo tiene muy claro, sino que la llama nada menos que una guerra que hay que acabar haciendo un tratado para entregarle el país a esos delincuentes, a esos terroristas, a esos despreciables mensajeros de la muerte y autores y comisores de los peores delitos que ha conocido la humanidad. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en la hora de la verdad a las 7 de la mañana, 25 minutos.